a todos y bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio de opción sanpedreña donde os tratamos temas de actualidad para todo San Pedro. Hoy está con nosotros Rafael Piña. Rafael, ¿qué tal? Hola. Vicepresidente de OSP, como ya saben, además de teniente alcalde sanpedreño. Como ya saben, en estas últimas semanas hemos estado haciendo un balance de las diferentes áreas que OSP gestiona desde la tenencia de alcaldía y hoy vamos a tratar el tema de limpieza, un tema bastante importante dentro del área de San Pedro y que ha mejorado considerablemente desde que OSP está en la tenencia. Rafael, si te parece, empezamos haciendo un poco de balance, ¿no? Como he comentado, de cómo estaba el área de limpieza que se encuentra dentro del área de mantenimiento antes de la llegada de OSP a la tenencia. ¿Cómo estaba todo? Es decir, en este plan todo estaba centralizado en Marbella, todas las directrices y todo se marcaba desde Marbella y, en fin, con el personal escaso es, mucho tirando de contratos de temporalidad, en fin, también hay que entender un poco el motivo, ¿no? Hay épocas donde hace falta más limpieza, o un tipo de limpieza, baldeo, sobre todo verano, donde tenemos más personas, donde llueve menos, y otro aspecto que es el invierno, donde teóricamente hace falta menos por las lluvias, en fechas que llueve, en fin, encontramos un área completamente centralizada en Marbella, dirigida desde Marbella, con algunos capataces en San Pedro, pero no teníamos la posibilidad pues, de marcar nosotros cuáles eran las prioridades y dónde teníamos que actuar principalmente en esta materia, ¿no? O la preferencia en compra de adquisición de maquinaria, que teníamos vehículos obsoletos, absolutamente obsoletos, y además en las estancias o los espacios en los que trabajaban nuestros operarios también estaban bastante en precario y, en fin, esa era la situación en la que nos encontramos de alguna forma el área de limpieza o el departamento de limpieza o la delegación de limpieza en San Pedro. ¿Y cuáles han sido las competencias delegadas en la tenencia de alcaldía desde el área de limpieza? Pues entendimos que para no ser demasiado tampoco pedir demasiado que después no pudiéramos cumplirlo, ¿no? Pues nos hemos encargado desde el primer momento de limpieza viaria y luego también de la recogida de enseres. Entendíamos que la estructura que había montada para el servicio de la recogida de RSU no era modificable, es decir, entendíamos que eso sí tiene que estar centralizado en Marbella porque desde ahí se ve cuáles son las necesidades, los circuitos, cómo mover los camiones, cómo ver el ámbito, además en tres tipos de recogidas, ¿no? Porque tienen que recoger islas ecológicas, que hay de dos tipos, tenían que recoger también los contenedores, luego se cambiaron otro tipo de contenedores, por lo tanto entendíamos que por el itinerario, que después todos esos vehículos tienen que ir hasta la planta de reciclaje de Casares, no era movible, no era lógico alterar ese sistema de recogida de residuos, por lo tanto entendimos que no deberíamos de asumir competencias, aunque sí hemos estado en contacto cuando ha habido algún tema, han venido los técnicos, han venido el personal y se han puesto a nuestra disposición para las demandas que hemos tenido, ¿no? Pero principalmente limpieza viaria y recogida de enseres, han sido las competencias delegadas. ¿Cómo ha ido el tema de recogida de enseres puerta a puerta, ¿no? Que se ha llamado aquí en San Pedro de Alcántara? Sí, fue una novedad que se pudo poner en San Pedro, en Marbella no lo vieron viable por el cómputo, por el espacio tan grande que tenían, ¿no? Pero en San Pedro ha sido viable y ya te digo yo a ti que hay una cantidad enorme de ciudadanos que hacen esa parte cívica que debemos de tener, ¿no? Todos con nuestro pueblo, ¿no? Y en vez de dejar los enseres depositados durante un periodo que muchas veces la estética del pueblo no es lo mejor, al lado de los contenedores, hacen y llaman a un teléfono que se publicó en su fecha y que está publicado y les recogen en su puerta, en el horario que se establezca, por parte de las dos partes, los recogen en su puerta, es decir, para que, y os digo y os garantizo que hay un número importante de ciudadanos que están utilizando este medio, este sistema, con lo cual contribuyen también a la buena imagen de San Pedro de Alcántara, un pueblo turístico y que muchas veces, por culpa de algunas personas incívicas que siguen con aquella costumbre antaña que ya se derogó, es decir, los enseres no se pueden dejar junto a los contenedores, hay que llamar a ese teléfono y los trabajadores vienen y lo recogen, y si no hay una cuba que está puesta en el polígono industrial donde la gente puede depositar los enseres y de alguna manera contribuimos de una forma especial a que la imagen de San Pedro sea la que debe de tener un pueblo turístico. Y comentando también las mejoras, ¿no?, que hemos tenido dentro del área de limpieza, me gustaría que comenzaras contándonos el tema de recursos. ¿Qué recursos contaba limpieza o cuáles han sido las mejores que han tenido dentro de limpieza?
De los recursos, es decir, yo creo que la gente que tenga memoria pues puede recordar de hace 2 años el ruido que hacían las barredoras, que era horroroso, el ruido que hacían las maquinarias de baldeo, que era horroroso, teníamos innumerables quejas del servicio porque esos vehículos estaban absolutamente obsoletos, absolutamente obsoletos, y deberían de haber estado jubilados desde hacía muchísimo tiempo, y hemos prácticamente todos los vehículos que estaban que todavía se podían reparar y estaban bien habilitados siguen estando con nosotros, pero hemos cambiado y hemos adquirido una flota bastante importante de vehículos, ¿no? Con lo cual, pues ese bienestar y esos sistemas de limpieza han mejorado también de una manera. Hoy en día tenemos máquinas que friegan el suelo vamos, lo dejan perfecto, máquinas que se baldean con muchísima más fuerza que teníamos antes, hemos adquirido una serie de maquinarias aspiradoras que aspiran directamente pues en arquetas, en algunos sitios que antes no teníamos posibilidad de llegar, aparte de la recogida. Yo voy a enumeraros más o menos lo que tenemos ahora mismo. Pues ahora mismo había 5 barredoras, hemos adquirido 4 más, con lo cual se vienen a sumar, y en funcionamiento ahora mismo tenemos 9 barredoras. Camiones cisterna teníamos 3, hemos adquirido 2 más, además de última generación, que son prácticamente los que estamos utilizando. Hidrolimpiadoras, es decir, maquinaria más pequeña con la que podemos limpiar los suelos a presión, había 4, tenemos 2 más, y los que están dándole ese uso preferente, sobre todo en el casco, son los nuevos, y los demás los estamos usando en la periferia, que no tenemos ese mismo problema con el ruido y demás. Vehículos de reparto, había uno que estaba, no digo ni viejo ni nada, era todavía peor, y ahora hay 4 nuevos, es decir, por lo tanto disponemos de 5. De doble cabina, 2 nuevos, es decir, los que generalmente están recogiendo los enseres, y furgonetas pequeñas del uso de capataces y demás, 4 furgonetas. Eso es en la parte que hemos estructurado el tema de limpieza viaria. Después, en recogida de enseres, un volquete pequeño que se ha adquirido, camiones de recogida, ha quedado uno de los que estaban más usables de los que teníamos, y hemos adquirido 2 nuevos. De doble cabina de limpieza para colegios, 1 nuevo, y de hidrolimpiadores de islas ecológicas, 1 nuevo. Es decir, las islas se están limpiando, que antes no llegábamos nunca, y ahora se limpian las islas. Tenemos un camión que está limpiando todos los contenedores casi a diario, no digo a diario porque es imposible con la cantidad de los que hay, de cantidad de zonas que hay, ¿no? Pero estamos llegando casi a diario. Yo os lo digo, que más de una vez me encuentro los limpiadores que están, en fin, porque se ha aumentado el número de limpieza, la cantidad de limpieza por olores, por suelo, que estaba muy deteriorado en el entorno, y hoy se mantiene, no digo que perfecto, porque eso no se ha conseguido, pero bastante mejor, seguro. Y luego también tractores para la limpieza de playas, se han adquirido 2 tractores nuevos. Lo que le llamamos los glutones, esas aspiradoras industriales, pues tenemos 10 en funcionamiento, es decir, hay en el reparto del día a día salen unas que eso ya hablaremos un poquito más adelante, y luego pues prácticamente todo el cambio de todos los contenedores de toda la zona de San Pedro. Es decir, no hemos llegado al 100%, primero se hizo el casco, luego se han hecho las urbanizaciones aledañas, y en estos próximos días llegaremos prácticamente ya a cambiar todos los contenedores. ¿Qué mejoras hemos tenido con los contenedores? Primero, hemos recuperado espacio para aparcamiento, que es una demanda importante por parte de los sanpedreños. Y luego, operarios que estaban en el servicio, que necesitabas a 3 personas, ahora solo va el conductor. Es decir, el conductor con el camión recoge los contenedores, los deja limpios, los prepara, los pone, y no necesitas a 3 personas, con lo cual esas 2 personas que tenemos de más han pasado a otras áreas con las que hemos reforzado ese tipo de áreas. Es decir, yo creo que se han hecho un esfuerzo. El tener un presupuesto propio nos ha permitido pues hacer ese gasto en San Pedro. Yo también lo digo, en Marbella se ha hecho exactamente igual. Es decir, en este tema hemos estado totalmente de acuerdo, que la mejora en limpieza había que hacerla sí o sí, y el esfuerzo presupuestario es importante. Totalmente. Y en tema de infraestructuras, en materia de infraestructuras, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues igual, es decir, cuando llegamos teníamos, desgraciadamente, y lo digo porque cuando vi por primera vez en qué situación estaban los trabajadores de recogida de enseres, y las personas que se encargan de la limpieza de colegios y demás, que estaban en calle Bilbao, en un edificio, en un espacio absolutamente, no nada más que puedo decir que no cubría
ninguna de las expectativas que un trabajador a la hora de desempeñar su trabajo puede tener en un espacio como el que tenía, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo porque buscamos primero el alquiler de una nave en el polígono y debido a esos trámites farragosos y extremadamente lentos, pues las naves que habíamos visto cuando fuimos a poder ya hacer las contrataciones ya se habían alquilado, es decir, porque aquí se tarda un tiempo especialmente largo para todas estas cosas, ¿no? Pero al final hemos podido adquirir una nave muy céntrica en la zona, en calle Castilla, se ha alquilado hace no muy poco tiempo que se ha puesto en funcionamiento y evidentemente los trabajadores y el servicio pues parte mucho más desde el centro de San Pedro y además con un espacio absolutamente perfecto para los propios trabajadores que allí tienen su zona de limpieza, que tienen sus oficinas, que tienen, yo creo que el cambio también ha sido bastante importante en esta materia. Y ya para finalizar este balance que estamos haciendo de limpieza, cuéntanos la organización, ¿cómo ha mejorado? La limpieza viaria de una manera también importante, es decir, la organización también estaba bastante precaria, teníamos un edificio en Vega del Mar, pero un espacio en Vega del Mar, desde ahí se hacía toda la distribución viaria del día a día. Muchos de los trabajadores después tenían que ir a recoger sus vehículos al polígono industrial, con lo cual, entre que iban, recogían, luego tenían que volver a dejarlo y volver a venir a los servicios, pues prácticamente diariamente perdíamos 2 horas de trabajo de los propios trabajadores. Todos salían, todas las personas que recogidas de limpieza viaria salían del edificio de Vega del Mar. Hoy se ha estructurado en 3 espacios diferentes. Vega del Mar, una parte del edificio de calle Bilbao y desde el nuevo edificio que hemos adquirido en calle Castilla. Por lo tanto, esos operarios que antes tenían un tiempo para llegar, salir y llegar desde el Tajo hasta la oficina, pues ahora lo hemos acercado muchísimo más al servicio, con lo cual hemos recuperado un tiempo que en vez de estar en desplazamiento, están trabajando y limpiando nuestras vías, ¿no? O baldeando, o haciendo limpiezas de contenedores, o por lo tanto yo creo que también esa organización interna que hemos hecho de San Pedro ha mejorado de una manera importante pues todo lo que ha sido la limpieza en San Pedro, y yo puedo garantizaros, y además yo creo que de las pocas cosas que nos han dado enhorabuena en épocas muy puntuales a la tenencia de alcaldía, que no es lo habitual por parte de mucha gente, ¿no?, ha sido la mejora importante de la limpieza viaria y de la recogida de enseres en San Pedro de Alcántara. ¿Que hemos conseguido lo máximo? No. ¿Que hay mucho por hacer? Total. Garantizado. Y yo desde aquí, pues yo también haría pues esa apelación que se hace a la ciudadanía, de que por mucho que el ayuntamiento, la tenencia de alcaldía se gaste en limpieza y en tener los mejores operarios, las mejores maquinarias, si no hay una colaboración ciudadana, podemos mejorar algo, pero llegar a una ciudad como queremos todo, que sea de las más limpias de España, como puede ser Oviedo, como otras ciudades que lo consiguen, si no tenemos esa colaboración ciudadana, si los ciudadanos ya siguen dejando los enseres en los contenedores, si se sigue tirando la basura fuera de horario, si se sigue tirando la basura fuera de los contenedores, si llega alguien con un cartón y en vez de coger y plegarlo y meterlo y que llegue hasta el fondo del contenedor de cartones, lo mete y lo empuja y resulta que después la mitad del contenedor está casi vacío porque hay alguien que no ha tenido la precaución de haberlo plegado. Si no tenemos esa colaboración ciudadana, el esfuerzo presupuestario tendrá que ser más grande para este tema, no llegaremos a conseguir nunca la limpieza, y luego pues hacer también esa apelación a los que tienen animales domésticos, ¿no? Es decir, yo creo que podemos convivir perfectamente con los animales sin ningún problema. Los animales no tienen culpa de nada, absolutamente culpa ninguna. Yo ahí sí apelaría a esas personas que tienen mascotas, que recojan sus excrementos, que limpien las esquinas cuando hacen sus necesidades, y que tengamos un pueblo más digno, que nosotros desde la tenencia hemos hecho un enorme esfuerzo, y yo ahora desde aquí le pediría ese esfuerzo también a los ciudadanos para tener un pueblo más digno. Rafael, me gustaría que nos comentaras y empezáramos haciendo este balance, ¿cómo estaba la tenencia en San Pedro de Alcántara? Bueno, para empezar no había tenencia, es decir, la misma palabra ya no existía, había desaparecido hasta de la rotulación del edificio del conjunto San Luis, ¿no? De la villa de San Luis, perdón. Había dos departamentos como distrito, uno estaba en la Plaza de la Libertad, que simplemente y llanamente lo único que era un registro de entrada, y otro estaba en derechos sociales, arriba, en la zona de Cuatro Vientos, ¿no?, que era lo mismo, ¿no?,
un registro de entrada. Y en la tenencia de alcaldía pues había quedado una reminiscencia de industria, es decir, venía el técnico una vez a la semana y se hacía un poquito de trabajo de temas pero prácticamente después, a la hora de firmar, a la hora de expediente, a la hora de informe, casi todo tenía que ir a Marbella. Quedaban algunos administrativos en el área de urbanismo, el mismo problema, es decir, aquí lo único que se recibían eran las licencias, se mandaban a Marbella, los informes tenían que venir de Marbella, de todos los ámbitos, y cuando ya recuperaban o recababan todos los informes, se hacía el expediente, se mandaba a Marbella para que se firmara y se daba trámite desde San Pedro. Es decir, una simple oficina prácticamente burocrática. No tenía muchas más cosas, los servicios de limpieza, de mantenimiento, todo estaba prácticamente dirigido desde Marbella, por lo cual la tenencia de alcaldía era un espacio simple y llanamente porque para registro de entrada, además, el nombre era Oficina de Atención al Ciudadano. No había otro nombre. Incluso llegó a desaparecer la figura del teniente alcalde y aparecieron los ámbitos de dos responsables de distrito. Uno era un concejal, en fin, poco operativo o prácticamente nada operativo para San Pedro de Alcántara. Eso es lo que nos encontramos, ¿no? Y nuestro trabajo, evidentemente, y nuestro compromiso con San Pedro no era ese. Totalmente. ¿Qué áreas se han creado dentro de la tenencia? Pues desde el principio, y tuvimos la potestad de formar parte del gobierno, de tener la suerte, ¿no?, de que el alcalde de Marbella tenía que ser apoyado por OSP porque no había mayorías absolutas, y evidentemente teníamos uno de nuestros compromisos con nuestros paisanos de San Pedro, y era volver a dotar a San Pedro de una tenencia de alcaldía digna, con competencias, con presupuesto, con personal y con contenido. Era lo que necesitábamos para San Pedro. Y ese fue nuestro trabajo, es decir, entendíamos que había varias áreas que tenían que ponerse en marcha sí o sí. Una fue el área administrativa, que está en la propia tenencia de alcaldía. Urbanismo teníamos que montarlo porque nosotros entendíamos que había un número importante de licencias en San Pedro de Alcántara y estábamos en esa cola que llevaba desde Marbella, y entendíamos que había que separarla y que San Pedro tuviera sus propias posibilidades a la hora de otorgar licencias y tener los técnicos aquí. Dotamos el área de urbanismo de técnicos, arquitectos, jurídicos, arquitectos técnicos, ingenieros, para que todo se tramitase aquí en el aspecto de licencia. Y en las distintas áreas entendíamos que el deporte tenía que estar dirigido desde San Pedro, entendíamos que la cultura y la enseñanza, la juventud, patrimonio de San Pedro tenía que estar hecho de San Pedro. Se creó ese área del conocimiento y demás. El área de fiestas para recuperar nuestras fiestas tradicionales y darle además el empaque a las fiestas de San Pedro que necesitan, y que yo creo que se ha demostrado que, estando dirigidas por propios sanpedreños, las fiestas en San Pedro han mejorado de una manera exponencial, igual que los eventos culturales, igual que los eventos. Tener nuestra propia agenda de cultura o cultural también le ha dado un ámbito impresionante a todos los actos culturales de San Pedro, que yo creo que son envidia. En estos días hemos podido verlo con el tema de baile, que aquí era algo residual, y sin embargo ayer el teatro estaba lleno. Es decir, que en estos días ha estado lleno el teatro, la programación de este año, el teatro ha estado lleno. Por lo tanto, es decir, Artfest ha sido una novedad impresionante en San Pedro, que se ha hecho edición verano y edición primavera este año, que yo creo que también ha sido importante. En eventos, pues, no sé, toda la noche 80, el haber recuperado el San Pedro Rock con buenos grupos y además gratuito para la ciudadanía, el San Juan, que se ha organizado también para la gente más joven y no tan joven, ha sido también estos últimos años espectacular. Es decir, yo creo que hemos puesto en funcionamiento esa tenencia de alcaldía, que es más cercana y conocemos mejor cuáles son las necesidades, cuál es la idiosincrasia y cómo llegar a las necesidades o las solicitudes al ámbito de lo que quieren los sanpedreños, ¿no? También hemos puesto un área nueva, que esto ha sido reciente, que creo que es fundamental para San Pedro de Alcántara, que ha sido el área de turismo y comercio, que es un embrión, pero de alguna manera hemos puesto ya en funcionamiento muchísimos temas. Es decir, el San Pedro a pie de calle, que fue un éxito en Calle La Gasca y ha sido un éxito por iniciativa, además de los ciudadanos, pero ahí nos hemos volcado trabajando con ellos, en Calle Córdoba. En fin, el participar y el que San Pedro esté activo en todas las ferias turísticas y que ahí aparezca San Pedro y que aparezca además con su propio vídeo y con su propia publicidad también ha sido importante para San Pedro. El área de participación ciudadana y medio ambiente, es decir, área de participación ciudadana donde podemos ponerle el nombre a nuestras calles y empezar los expedientes, donde se le ha dado un ámbito
a la playa de San Pedro de Alcántara, que no tenía cuando nosotros llegamos. Es decir, yo recuerdo la zona de Barbacoa, que estaba allí arrinconada, en una zona donde no había luz, donde no había agua, donde no había cuartos de baño, donde no había nada, y haberlo trasladado al centro de San Pedro, que tenemos una demanda muy importante para tener esas zonas de Moraga. La adquisición y la recuperación del Parque de los Tres Jardines, ponerlo decente, y en unos días empezarán a funcionar la zona de barbacoas, que ya estamos prácticamente trabajando en ello para que antes de que llegue el verano ya estén funcionando. Es decir, saber qué necesidades tiene San Pedro. Se ha estructurado en 9 áreas, y yo creo que esas 9 áreas, con gente de nuestro pueblo, han funcionado de una manera importante para que al fin y al cabo estemos más cerca de los sanpedreños al mismo tiempo también nos trasladen sus inquietudes, y en un porcentaje importante hemos cumplido con esas inquietudes que tiene nuestro pueblo y hemos llegado a nuestro pueblo. ¿Decir que lo tenemos todo, que lo hemos hecho todo en estos 4 años? No, porque los 2 primeros años prácticamente han sido de un trabajo de poner esa tenencia de alcaldía en funcionamiento, y al mismo tiempo, porque hay que decirlo, hemos tenido que estar trabajando en el día a día. Es decir, no hemos tenido un margen de tiempo, es decir, monta la tenencia de alcaldía y luego ponte a trabajar con ella. No, hemos tenido que estar montando la tenencia de alcaldía al mismo tiempo que organizando pues la primera feria, que se trasladó de sitio, que se trasladó a un recinto importante, los primeros temas de deporte, los primeros temas con la falta que tenemos de espacio deportivo, nuevos espacios deportivos, que quizás ha sido nuestra asignatura donde no hemos sacado buena nota, porque no había posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? El poner en marcha ese ámbito de mantenimiento con el escaso personal que teníamos, y sin embargo, bueno, pues complementación de empresas, de jardinería, de llegar a los barrios con el plan de barrios de mantenimiento, de llegar a las urbanizaciones con el plan de urbanizaciones que hemos puesto este año en funcionamiento. Es decir, yo creo que hemos llegado a muchísimos rincones y falta por hacer, eso no tenemos ninguna duda, pero el proyecto está hecho, el proyecto está puesto, las ideas están en marcha, los contratos están en marcha, y yo creo que ahora en esta próxima legislatura lo bonito sería poder tener ese tiempo que hemos perdido entre comillas, ¿no? Porque no se ha perdido, ¿no? Pero que nos ha ocupado, ¿no? Poner esa tenencia de alcaldía en marcha, ahora desarrollarla y mejorarla todavía más. Totalmente. Sabemos que los presupuestos han sido bastante importantes, ¿no? Para desarrollar todas estas áreas dentro de la tenencia de alcaldía. Si no teníamos competencias, no había manera de hacerlo, pero si nos daban las competencias, es decir, a mí me pueden regalar un Ferrari, pero si no tengo gasolina para echarle al coche, el coche no anda, por muy Ferrari que sea y por muy buena marca y por muy caro que cueste, ¿no? Por lo tanto, el tener ese presupuesto, que yo creo que también ha sido importante, es decir, hemos ido aprendiendo desde que llegamos, porque nosotros al principio la única potestad y posibilidad que teníamos era de tener el 30% de las áreas delegadas. Es decir, si Deportes de Marbella decidía que en subvenciones tenía 100.000 euros, el 30% lo teníamos nosotros. Si decidíamos que en proyectos de obra había 5 millones, el 30% lo teníamos nosotros. ¿Qué es lo que vimos con el tiempo, no? Que Marbella tenía unos intereses que no eran los mismos que tenía San Pedro. Es decir, la organización de Marbella el dinero lo gastaban en unas áreas que nosotros entendíamos que no era igual. Yo ponía siempre un ejemplo, ¿no? Es decir, si Marbella, que tiene un paseo marítimo enorme, necesita 10.000 euros en alberos y nosotros tenemos muy poquito paseo marítimo con alberos, el 30% no nos vale. Es decir, lo lógico sería que nosotros ese dinero lo destináramos en otras cosas. Claro. Y eso es lo que hemos hecho, hacer nuestro propio presupuesto con nuestras propias necesidades, y yo creo que en estos 2 últimos años, ya con ese presupuesto, que gracias al nuevo reglamento de distrito nos lo ha permitido, pues hemos podido decidir dónde y cómo gastarnos el dinero. Bueno, Rafael nos ha hecho un balance de lo que hay ahora mismo en San Pedro de Alcántara, pero sabemos que hay posibilidades de mejorar todo esto. ¿Cuáles son las posibilidades que OSP ofrece para mejorar en estos próximos 4 años? Hombre, evidentemente hay una fórmula rápida, que es seguir mejorando todas las necesidades que hemos ido viendo con el tiempo con la tenencia de alcaldía, que eso es indiscutible, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos hacemos dos preguntas, ¿no? San Pedro tiene un teniente alcalde en esta ocasión de San Pedro y de un partido independiente de San Pedro, con libertad para poder trabajar en el ámbito de San Pedro, porque los números en las elecciones han dado esa posibilidad. Mañana cambian los números y hay un gobierno en Marbella con mayoría absoluta, del gobierno que sea, del partido que sea, y esto estamos seguros y convencidos que desaparece.
Y además algo que es importante, esta fórmula de trabajo que hemos establecido en el distrito, en San Pedro de Alcántara, es perfectamente extrapolable al resto de distritos. Y además tengo que decir otra cosa, los demás distritos han tenido las mismas competencias. Lo que pasa es que San Pedro las ha asumido y el resto de distritos de Marbella, Nueva Andalucía, Las Chapas y demás, no, que podían haberlo hecho exactamente igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que debemos de hacer en esta legislatura si los números nos dan esa posibilidad? Convertir San Pedro en una ELA, una entidad local autónoma, porque yo creo que San Pedro marca una diferencia muy importante con el resto del término municipal de Marbella. Es decir, nosotros por historia, por tradiciones, por costumbre, es decir, muy pocos sanpedreños son seguidores de la Unión Deportiva Marbella, aunque los haya. El equipo de San Pedro es el de San Pedro, el santo patrón es nuestro santo patrón. Es decir, a mí me preguntan fuera de dónde eres y yo soy de San Pedro. Y yo creo que el 80 o 90% de los sanpedreños decimos lo mismo. Es decir, yo creo que hay una marcada diferencia entre San Pedro y Marbella. El expediente de segregación ya no está en marcha, es decir, siempre hemos estado en fin, mientras que el expediente no tuviera una determinación si San Pedro se convierte en municipio o no, pues nosotros nunca hemos querido entrar en otro debate porque para nosotros era importante que ese expediente de segregación hubiese determinado que San Pedro se constituye como municipio independiente. No ha podido hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué queda legalmente para poder llegar a que los sanpedreños elijan directamente en una urna su teniente alcalde? ¿O quiénes van a ser los representantes que van a defender los intereses de San Pedro en esa comisión vecinal que obliga a tener la ELA? Pues las urnas y la decisión de los propios sanpedreños. Es decir, ahora, de la manera que está estructurado, pues ese órgano sería representativo de lo que ha votado el término municipal completo. Es decir, la representación en los distritos es por las elecciones generales, perdón, municipales, pero en el ámbito general. El teniente alcalde lo nombra la alcaldesa por decisión directa. ¿Qué es lo que pedimos los sanpedreños? Primero, esta estructura que estamos montando de autonomía para San Pedro, que se consolide. Y eso se consolida con una entidad local menor o una entidad local autónoma. Que elijan a su propio teniente alcalde, que el teniente alcalde de San Pedro, en este caso sería el concejal presidente de la entidad local autónoma, lo elijan los propios sanpedreños. Y que los representantes de los sanpedreños dentro de la ELA también lo elijan los sanpedreños, sea por el cómputo de las votaciones que se hayan hecho en las elecciones locales. Eso quita que seguimos volviendo a poder votar para el alcalde y a los concejales que nos van a defender en el ámbito de Marbella. Por lo tanto, yo creo que un paso importantísimo para San Pedro sería que este sistema que estamos montando, que yo creo que es muy positivo para nuestro pueblo, de alguna manera se consolide, y la única forma que te permite consolidar un sistema al que aspiramos los sanpedreños sería declararlo de entidad local autónoma, que lo hace el propio Pleno. Es decir, antes era un ámbito muy complicado, ahora eso con la nueva ley de 2010 se ha facilitado bastante más, ¿no? Y hay algo también que yo tengo que decirlo, y es que la normativa antigua hacía que las entidades locales autónomas fueran de una entidad jurídica propia. Con la ley de Rajoy de hace unos años, de irracionalización, pues yo siempre le pongo la I, porque yo creo que es de racionalización, pero con la I yo creo que ha sido irracionalizar los gobiernos locales, pues le han quitado ese ámbito de entidad jurídica propia. Pero bueno, aunque no tenga entidad jurídica propia, pero somos una entidad local autónoma, con decisiones propias, con presupuesto propio, con una serie de parámetros que yo creo que mejorarían la posibilidad de desarrollo de San Pedro, tanto económicamente, como socialmente, como administrativamente. Por lo tanto, entendiendo que eso es lo mejor para San Pedro, vamos a defenderlo en esta próxima legislatura, pues con todas las armas que podamos, para que San Pedro se convierta en una isla. Pues seguramente que así será, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a vosotros por visitarnos una vez más.